Bueno, en principio agradecer la invitación del intendente, de los secretarios con los que venimos conversando ya hace un tiempo. Lo importante es aclarar que nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, en mi caso desde la Dirección Forestal, nos toca acompañar a los municipios en el cumplimiento de la Ley 12.276. Tenemos un programa también de apoyo a los municipios en la gestión. Y lo importante es el paso que han dado ahora, o sea, tomar conciencia de la importancia de generar un área específica, de tener un profesional a cargo o varios, o un equipo técnico, empezar a elaborar un plan que permita pensar el arbolado en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y también pensar en ese marco un plan de manejo del riesgo. Como decíamos, lo conversábamos tanto con el intendente como con los secretarios, lo importante acá es tener un diagnóstico del arbolado que tiene Torkins, prestarle especial atención a los árboles peligrosos y manejar ese riesgo minimizándolo. El riesgo cero no existe, ¿sí?, en ningún ámbito de la gestión municipal. Lo comento yo siempre con el tema de la seguridad vial, así como hay muchos más accidentes por accidentes de tránsito que por árboles, ¿sí? Si uno lo hace en la estadística es muy claro. Y uno lo que hace no es sacar los autos de la calle, sino generar planes de seguridad vial. Acá hay que hacer lo mismo. Minimizar el riesgo de los árboles porque generan un gran beneficio. O sea, maximizar los beneficios, minimizar los riesgos. No hay que asustarse, lo que hay que hacer es gestionar. Ver con criterio técnico, generar planes de manejo, evaluar lo que son los reemplazos de especies peligrosas por especies mejores o más adecuadas, evaluar también que muchas veces no es necesaria la extracción, sino por ahí con una poda correctiva o de reducción del riesgo alcanza. Yo siempre digo, lo conversaba un poco también en la recorrida con los secretarios, con los concejales, la mejor poda es la que no se hace, ¿sí?, porque es la que es menos agresiva para las plantas y que a largo plazo es más adecuada para los árboles, pero el árbol lo ponemos en un ambiente urbano donde hay que convivir. Entonces, podar lo menos posible sí, pero no hacer nada tampoco, ¿sí? Tenemos que hacer lograr convivir el árbol con el entorno urbano. Y eso implica disminuir los riesgos, ¿sí? Entonces ahí puede haber algunas extracciones con criterio técnico, puede haber algunas podas con criterio técnico. Lo importante es eso, tener equipo técnico, planificar, pensar, y bueno, tomar decisiones, como decía el intendente, en base a un criterio técnico y un equipo que lo pueda llevar adelante. Emiliano, en tu recorrida que hicieron recién con los funcionarios públicos, aquí también te vimos ahí en el Parque Lineal, en el sector del sindicato papelero, donde se cayó esa rama voluminosa arriba del alambrado. ¿Qué te llevas, digamos? Porque en ese sector, por ejemplo, hicieron una poda basal, una tala basal, y ya los eucaliptus han rebrotado. Sí, una tala basal en algunos árboles puntuales, en otros no. Ahí hay una gran cantidad de árboles. Lo que hay que evaluar es cómo se comportan esas especies. Ahí, por ejemplo, están los cipreses, que son árboles seguros, sanos, que están en gran cantidad. Esos árboles están para dejar casi para no hacer ninguna intervención. Con los eucaliptos hay que hacer algunas intervenciones. O hay que hacer reducción de lateralidad de ramas inclinadas y reducción de altura, o hay que hacer algunas extracciones puntuales con reemplazo, ¿sí? Y también hay que evaluar los reemplazos. Nosotros decíamos, a veces cuando la masa arbórea es tan densa, reemplazar adentro de la masa no conviene. Por ahí pensar en reemplazar en otros lugares. No siempre es reemplazar en el uno por uno, ¿sí? Siempre es conveniente plantar más árboles de los que se sacan, pero hay que evaluar los lugares. Lo veíamos en el Parque Lineal, por ejemplo, en la zona de las parrillas. En la zona de las parrillas se pueden hacer intervenciones, bien pensadas, bien planificadas, tanto de extracciones selectivas como de podas. Ahora, reemplazar en el mismo lugar, por ahí a veces no tiene sentido. Por ahí hay que buscar otros lugares para reemplazar, porque uno pone árboles muy chiquitos en competencia con árboles adultos. Entonces, todo eso tiene que estar pensado con criterio. Con respecto a las nativas, que lo charlábamos también, está muy de moda pensar en el tema de plantar nativas. En términos de título es interesante, en términos de realidad uno se encuentra con que en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires no había árboles nativos. Y el árbol uno en realidad lo quiere para brindar un servicio a la población, que es la sombra. Hay un montón de servicios que brindan los árboles. Entonces, nosotros queremos plantar bosques urbanos en las ciudades. Vamos a poder poner algunas nativas de la provincia de Buenos Aires, vamos a poder poner algunas nativas de la Argentina que se adapten bien a esta ciudad, y vamos a poder poner algunas exóticas que, no siendo invasoras, también se adapten bien y que nos brinden un servicio. Esto es infraestructura verde urbana al servicio de la población, ¿sí? En este sentido me parece que es importante planificar. Emiliano, del diagnóstico de los sucesos que han ocurrido, el 99% se ha producido con una especie en particular, que es el eucalipto.
La vida útil del eucalipto, a ver, arrancamos por el principio. ¿Es el eucalipto una especie para un espacio público aconsejable? Bueno, la verdad que los eucaliptus han quedado en la trama urbana de muchas ciudades porque han sido parte de lugares que en su momento fueron periurbano o rural, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, son especies colonizadoras, son especies que han permitido frenar el viento, mejorar ciertas condiciones adentro de la ciudad, que es el caso del Parque Lineal. Eso es una gran cortina forestal para la ciudad que cumplió un rol que hoy, con la intensidad de uso que tiene ese lugar, ya el eucalipto queda como una especie poco adecuada para ese lugar. Si a mí me preguntan, ¿el eucalipto es adecuado? Depende de dónde. Si es en una cortina periurbana sin tránsito, no hay problema. Si es en un parque lineal muy transitado y con mucha intensidad de uso, hay que pensar qué vamos a hacer con eso. Entonces ahí hay que pensar en reemplazos, en reducción de riesgo, en algunas actuaciones paulatinas que me permitan manejar el riesgo y bajarlo. Hace un rato hablaba del pino tosquero, de la ordenanza del 89, tenemos el asfalto destruido, algunos ponen el grito en el cielo porque no quieren que se retiren los pinos tosqueros. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esa especie en la planta urbana? Siempre sobre la trama urbana hay alternativas para plantear. Entonces, una alternativa es la extracción, que por supuesto es la solución a largo plazo, pero hay que ver qué pasa con lo que plantemos después ahí arriba, ¿sí? Lo primero que uno tiene que pensar es que ese árbol ahí brinda un servicio paisajístico y ecosistémico. Entonces, me parece que lo que hay que pensar son las alternativas posibles y sobre esas alternativas evaluar cuál es la que menos impacto tiene para la población y para el costo del municipio. Para la obra pública. Para la obra pública. Por ahí hay que pensar, digo, por ahí es eso, por ahí es la extracción, por ahí es un corte de raíces con un buen manejo de las raíces remanentes, porque a veces también se hacen trabajos mal hechos. Digo, me decían que había un antecedente de corte de raíces mal hecho. Bueno, un corte de raíces bien hecho, con en lugar de un polietileno, una geomembrana. Los arquitectos y los urbanistas hablan mucho de solados porosos. Empezar a que los lugares transitables de las ciudades sean más permeables a las raíces de las plantas. Entonces, veredas más permeables, asfaltos más permeables. Digo, buscar materiales constructivos más amigables con los árboles, ¿sí? Entonces, ahí hay que buscar alternativas. Yo soy muy respetuoso de las decisiones que tome cada jurisdicción, porque nosotros estamos acá para acompañar, para hacer cumplir una ley, pero también para acompañar a los municipios que tomen las mejores decisiones para sus pueblos. Rodolfo, vuelva sobre esta especie de los eucaliptos. Digo esto porque estuvimos en un lugar no cuando cayó el último gajo de más de 700 kilos, sino algunos minutos después. Y justamente reflexionábamos qué hubiese pasado si esa rama hubiera golpeado, hubiera lastimado o en el peor de los casos hubiera matado a una persona. A veces es prudente no pasarse de tremendista, pero la posibilidad está cuando ocurre este tipo de episodios. Por eso vuelvo sobre el tema de eucaliptos y lo que sería una solución inmediata por seguridad, no por cuestiones afectivas o no, sino más que nada por seguridad de la gente, ¿no? Tratándose de que están en un espacio público. Sí. Bueno, acá, digo, hay una cosa que por ahí puede resultar antipática, que es que el riesgo del arbolado público es bajo. Si uno, de vuelta, yo vuelvo a lo mismo. Los tipos de accidentes y de riesgos que ha tenido la ciudad en los últimos 10 años, ¿cuántos tienen que ver con árboles? Y a uno le cuesta hacer memoria de cuántos. Ahora, para la persona que le toca la tragedia de quedar aplastado bajo una rama o quedar herido por una rama, esa estadística no existe, ¿sí? Y la responsabilidad ineludible del intendente sigue estando. Lo que me parece que no hay que hacer es asustarse con eso. Lo que hay que hacer es pensar cuál es la mejor forma de actuar, que me parece que el camino que están tomando es el correcto, es decir, generar un área, contratar un profesional, empezar a pensar un plan y dentro de ese plan un plan de manejo del riesgo. ¿Que hay que hacer actuaciones? Sí. Yo creo que la alternativa de no hacer nada no es posible en el arbolado. Siempre hay que hacer algo. Desde plantaciones, podas correctivas, despeje de luminarias, corte de raíces o reducción de riesgo por poda o por extracción. Pero de vuelta, ¿hay que actuar? Sí. ¿Hay que asustarse? No. Porque de vuelta, el riesgo del arbolado es bajo y nos brinda muchísimos servicios. Bueno, la plaza se intervino hace un par de años nada más y causó una polémica bárbara porque retiraron un montón de pinos. Ahora la plaza retomó ese aire de las plantaciones urbanas y la gente, el 80 o 90% está muy conforme con eso, ¿no? Digo que el impacto visual a veces, obviamente, donde te cambian algo, sí. Es como el refrán que dice, desorientado como pollo que lo cambiaron de patio, igual.
Lo importante es que las actuaciones que se hagan, las haga los poderes que corresponden. El intendente, el consenso que se tenga que generar el Consejo Deliberante, de cara a la población, las organizaciones, digo, por ahí comunicar las acciones que se van a ir haciendo, que tienen un sustento técnico, un criterio científico, acompañar desde la provincia en lo que se pueda y en lo que nos consulten. Digo, me parece que lo importante es eso, que las cosas se hagan comunicándolas, explicándolas. Me parece que con eso, y bueno, la decisión la tiene que tomar quien la tiene que tomar. Por eso yo digo, nosotros acá somos autoridad de aplicación de una ley provincial, pero la autoridad y el poder de policía lo tiene el municipio.